Lo que se puso en marcha la madrugada del 18 de enero de 2026 no fue un operativo cualquiera. Omar García Harfuch concluyó una investigación secreta de meses y finalmente organizó un operativo para entrar a la propiedad que perteneció a Alberto Aguilera Valadez, a quien el mundo conoció como Juan Gabriel. Y lo que encontraron dentro lo cambió todo. No había presión mediática. Solo una orden judicial de 22 páginas que autorizaba ingresar a una mansión cerrada durante casi una década en el corazón de Ciudad Juárez. Oficialmente, el procedimiento tenía 3 objetivos: preservar patrimonio cultural, resolver litigios pendientes y catalogar bienes artísticos sin inventariar desde su muerte en 2016. Pero el verdadero detonante no aparecía en ningún comunicado. 3 meses antes, una ex empleada doméstica había declarado bajo juramento que dentro de esa casa permanecían documentos ocultos deliberadamente por el cantante. Papeles que, según ella, cambiaban por completo la versión conocida de su vida y de su familia. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, supervisó personalmente la integración del equipo. Era una operación de preservación con implicaciones imprevisibles. A las 5:32 de la mañana, 3 camionetas sin identificación se estacionaron frente al número 1903 de la avenida 16 de septiembre. Abogados federales, archivistas del Archivo General de la Nación, fotógrafos forenses, un perito grafólogo y especialistas en autenticación artística descendieron con cajas de conservación, equipo fotográfico y software de catalogación. Todo estaba calculado. El centro histórico aún dormía. La mansión, construida en 1937, llevaba 9 años y 5 meses sellada. 9 años de disputas entre herederos, conflictos con ex colaboradores y reclamos de supuestos hijos no reconocidos. Nadie había tocado esos espacios desde julio de 2016, semanas antes de la muerte del artista en California. Lo que estaba intacto detrás de esas paredes no era solo mobiliario antiguo. Era una historia congelada. Para entender lo que podía esconder esa casa, hay que volver al origen. Alberto nació en 1950 en Parácuaro, Michoacán, el menor de 10 hermanos, hijo de un padre ausente y de una madre que enfrentó sola la pobreza extrema. El hambre marcó su infancia. En 1955, con apenas 5 años, fue internado en una escuela de mejoramiento social en Ciudad Juárez. 8 años lejos de su madre, viviendo en dormitorios colectivos, aprendiendo disciplina, sobreviviendo a la soledad. Ahí encontró un piano viejo. Y en ese piano encontró refugio. Un maestro descubrió su talento y comenzó a enseñarle música. La herida del abandono se convirtió en melodías. La ausencia de su madre, en letras. Cuando finalmente regresó a casa a los 13 años, la relación con Victoria Valadez era intensa, marcada por el amor y la culpa. Esa herida nunca cerró. En el bar Noa Noa comenzó a cantar siendo adolescente. Adoptó el nombre Juan Gabriel, mezclando el de su padre biológico y el de su maestro. Construyó una identidad nueva para sobrevivir en una industria conservadora que rechazaba su expresión afeminada y su sensibilidad abierta. Aprendió a ocultar partes de sí mismo mientras perseguía una obsesión, triunfar y darle a su madre una vida mejor. En 1971 logró su primera gran oportunidad con Radio Corporation of America. El éxito fue creciendo hasta que, tras la muerte de su madre en 1974, compuso Amor Eterno. Esa canción lo convirtió en símbolo nacional del duelo. El niño que fue internado por pobreza se transformó en el artista más influyente de México, con más de 100 millones de discos vendidos y miles de composiciones interpretadas por figuras internacionales. Llenó recintos históricos y rompió barreras culturales. Pero mientras el escenario lo consagraba, su vida privada permanecía cuidadosamente controlada. Nunca habló abiertamente de su orientación. Nunca confirmó parejas. En 1989 fue presentado Iván Gabriel como su hijo biológico junto a Laura Salas. Después vinieron Joan, Hans y Jan, públicamente reconocidos como hijos, aunque 3 de ellos fueron adoptados. La narrativa oficial simplificaba lo que en realidad era una estructura familiar compleja. En 2005 apareció otro nombre, Luis Alberto Aguilera, quien afirmaba ser hijo biológico del cantante. Juan Gabriel nunca lo reconoció en vida. Años después de su muerte, pruebas genéticas confirmaron que decía la verdad. Y esa revelación abrió una grieta que todavía no termina de cerrarse.
Por eso, cuando el equipo cruzó el umbral de la mansión aquella madrugada, no solo buscaban objetos históricos. Buscaban respuestas. Porque si la declaración de la ex empleada era cierta, dentro de esas paredes había documentos capaces de reescribir el legado del artista más grande que México ha producido. Y lo que encontraron comenzaría a explicar por qué esa casa permaneció sellada tanto tiempo. En 2015, un año antes de que México lo perdiera, apareció otro nombre en la sombra, Joao Gabriel Aguilera. Otro joven asegurando ser hijo biológico no reconocido. Para cuando Juan Gabriel murió en agosto de 2016, las disputas por paternidad ya estaban abiertas y el conflicto por su herencia solo estaba esperando una chispa. La muerte fue tan repentina que ni siquiera dio tiempo a preparar una versión. El 28 de agosto de 2016, en Santa Mónica, California, Juan Gabriel dormía en su habitación de hotel mientras promocionaba conciertos. Sufrió un paro cardiorrespiratorio. Llamaron a emergencias, pero cuando llegaron ya no había nada que hacer. Tenía 66 años. México se derrumbó. El duelo fue de escala histórica, Bellas Artes abrió sus puertas y cientos de miles desfilaron para despedirlo. Días enteros con la radio saturada de sus canciones, redes sociales convertidas en altar colectivo. Pero cuando terminó el llanto, empezó la guerra. La herencia, propiedades, regalías, derechos de autor, activos acumulados durante décadas, se convirtió en un campo minado. Silvia Urquidi, su representante durante años, reclamó inmuebles que decía haber recibido en vida. Iván Aguilera, el hijo mayor, se proclamó heredero universal por un testamento que lo respaldaba. Luis Alberto y Joao exigían reconocimiento legal y derechos sucesorios. Y mientras los abogados se destrozaban, la mansión de la avenida 16 de septiembre en Ciudad Juárez quedó fuera del alcance de todos, cerrada, sellada, intocable sin autorización judicial. Así permaneció 9 años y 5 meses, como un secreto protegido por la ley. Hasta que una declaración jurada, la de una ex empleada doméstica, rompió el equilibrio. Esa fue la razón real por la que, en enero de 2026, se firmó la orden que Harfuch decidió ejecutar. El abogado principal del equipo verificó sellos, folios y validez. Los fotógrafos forenses documentaron el exterior desde 6 ángulos, porque el protocolo exigía registrar cada etapa como si lo que estuviera adentro pudiera volverse evidencia. A las 5:45 de la mañana, con todo en regla, el cerrajero autorizado se enfrentó a la puerta principal, caoba maciza, 3 metros de alto, herrajes de bronce, una cerradura de alta seguridad instalada por el propio Juan Gabriel en 1998. La puerta cedió con un gemido metálico, como si protestara por haber sido obligada a recordar. Cuando las lámparas LED atravesaron el vestíbulo, el equipo entendió de inmediato que no estaban entrando a una casa, estaban entrando a un tiempo detenido. Mármol travertino con polvo intacto, candelabros de cristal suspendidos como si esperaran una fiesta que nunca volvió, espejos venecianos reflejando la luz con un brillo fantasma. El aire olía a madera vieja, a perfume que ya no existía y a papel envejecido. La metodología era estricta, habitación por habitación, fotografía antes de tocar, inventario antes de mover, embalaje separado para cualquier documento relevante. El vestíbulo abría 3 caminos, una escalera de caracol hacia el segundo piso, un arco hacia la sala principal y un corredor largo que se perdía al fondo, como si la casa ocultara algo más allá de la vista. En las paredes había fotografías, pero no del ídolo con reflectores. Eran imágenes personales, Juan Gabriel joven con su madre Victoria, Juan Gabriel en el Noa Noa cuando aún no era un mito, Juan Gabriel abrazando a Rocío Dúrcal como si se contaran un secreto, Juan Gabriel con sus hijos pequeños en una playa, lejos del escenario. Cada foto fue registrada con precisión quirúrgica, ubicación exacta, estado de conservación, medidas, detalles. Nada podía quedar al azar. Cuando la luz iluminó la sala principal, parecía más un museo que una casa. El techo era alto, las cortinas gruesas mantenían todo en penumbra y los muebles eran antiguos, elegantes, de otra época. En las vitrinas no había adornos comunes. Había porcelana francesa muy antigua, esculturas de bronce finamente trabajadas y cajas musicales suizas de más de 100 años. No eran objetos puestos por lujo. Era una colección valiosa, construida con el tiempo, que guardaba historia, recuerdos y una enorme fortuna silenciosa. El especialista en arte se detuvo frente a los cuadros.
Uno dominaba la pared principal, un gran paisaje mexicano con técnica impresionista. Lo revisó con lupa, examinó la firma, pasó luz ultravioleta buscando restauraciones. Su conclusión preliminar fue tan pesada que nadie la dijo en voz alta como si nombrarla la hiciera real. Podía tratarse de una obra auténtica de José María Velasco. Si se confirmaba, no era solo arte, era un tesoro nacional valuado en cifras que cambiarían cualquier disputa legal. En otra pared, una naturaleza muerta de frutas tropicales exhibía rasgos que el perito asociaba con Rufino Tamayo. Millones más. Cada pintura fue fotografiada con un ritual de evidencia, frontal, firma, detalles de pincelada, luz ultravioleta, luz rasante. 20 minutos por cuadro. 2 horas y media solo en esa sala. Porque cuando una casa está congelada 9 años, cualquier objeto puede convertirse en el argumento final de alguien. Luego vino el comedor, una mesa para 16 personas, vajillas de porcelana china con oro, cristalería de Bohemia, candelabros de plata colocados como si Juan Gabriel fuera a volver a sentarse en cualquier momento. Todo intacto. Todo cuidadosamente conservado por el abandono. Y entonces llegaron a la cocina. Ahí, por primera vez, apareció algo distinto. No era lujo. Era señal. Piso de mosaico hidráulico, electrodomésticos de alta gama cubiertos de polvo, madera de cedro, granito negro, una isla central como centro de operaciones doméstico, pero la sensación cambió. Como si la casa, que hasta ese momento solo había mostrado riqueza y nostalgia, estuviera a punto de revelar el motivo real por el que nadie la abrió en 9 años y 5 meses. Porque lo que el equipo buscaba no estaba en vitrinas ni colgado en paredes. Estaba escondido donde nadie mira 2 veces. Y en esa cocina, por primera vez, tuvieron la impresión de que estaban a punto de encontrarlo. Si te interesan investigaciones así, donde no solo contamos la historia sino que la documentamos paso a paso, suscríbete ahora a Operación Harfuch. Porque lo que viene cambia por completo todo lo que creíamos saber. La habitación no parecía un escondite improvisado. Parecía una oficina privada detenida en el tiempo. La máquina de escribir lista, bolígrafos ordenados, una engrapadora roja, un archivero gris rotulado simplemente como archivo y, empotrada en el concreto, una caja fuerte antigua. Nada era decorativo. Todo tenía propósito. El primer cajón reveló carpetas organizadas con la letra inconfundible de Juan Gabriel, contratos, propiedades, adopciones, testamentos. Orden perfecto. Control absoluto. El segundo cajón expuso algo todavía más íntimo, cientos de borradores manuscritos. Letras tachadas, versos corregidos, anotaciones sobre cómo debía quebrarse la voz. Había versiones tempranas de canciones que México conoce de memoria, pero también títulos que nadie había escuchado jamás. Cartas al padre ausente. Recuerdos del internado. Declaraciones imposibles de cantar en público. La prueba de que el escenario solo mostraba una parte de la historia. El tercer cajón guardaba miles de fotografías. No las oficiales. Las reales. Juan Gabriel solo frente al mar con una expresión que nunca permitió en televisión. Juan Gabriel en momentos privados, con personas que no aparecieron en alfombras rojas. Imágenes que no eran espectáculo, sino evidencia de una vida paralela cuidadosamente protegida. Y entonces llegó el cuarto cajón. Sobres manila grandes, etiquetados con su propia letra. Un testamento señalado como el válido. Actas de nacimiento. Documentos de reconocimiento. Paternidades que durante años fueron disputa pública. Todo fue sellado de inmediato como evidencia legal. Pero había un último sobre sin etiqueta. Dentro, un documento mecanografiado de 8 páginas firmado en cada hoja. El título no dejaba espacio para dudas, declaración personal. Para ser abierta únicamente después de mi muerte. Y en las primeras líneas, una confesión directa, verdades que no pudo decir en vida. Verdades sobre su familia, sobre sus hijos, sobre a quien amó y sobre las mentiras que aceptó para protegerlos. En ese momento, el operativo se convirtió en algo mucho más grande. Estaban a punto de abrir la versión completa de Juan Gabriel. Y lo que esas páginas contienen es lo que realmente puede cambiarlo todo. La bóveda estaba ahí, silenciosa, pesada, como si llevara décadas esperando ese momento. La moslera antigua, con su combinación mecánica, no era un adorno. Era la última capa de protección.
Después de documentar cada ángulo, cada tornillo, cada reflejo del acero, el cerrajero comenzó el proceso. No fue inmediato. No fue dramático. Fue técnico, paciente, casi frío. Y cuando finalmente el mecanismo se dio, el sonido metálico no fue fuerte, pero fue definitivo. La puerta se abrió. Dentro no había joyas. No había dinero. Había carpetas perfectamente organizadas, documentos envueltos en papel protector y varias cintas de cassette etiquetadas a mano con fechas de finales de los años 90. También había un pequeño paquete sellado con la misma letra ya confirmada como auténtica. Las cintas fueron registradas como material sensible. Las carpetas, fotografiadas sin alterar el orden. El paquete sellado fue pesado, medido y colocado bajo protocolo especial. Nada se abrió ahí. Todo debía trasladarse a revisión formal. Pero el hallazgo ya era suficiente para entender algo esencial. Juan Gabriel no improvisó su silencio. Lo planeó. Clasificó. Archivó. Dejó instrucciones. Dejó fechas. Dejó mensajes preparados para un momento específico, cuando él ya no estuviera. El operativo terminó horas después, cuando cada objeto, cada hoja, cada fotografía y cada dispositivo fueron embalados bajo cadena de custodia. La mansión volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba lleno de preguntas. Porque lo que se encontró no fue escándalo barato. Fue estructura. Fue intención. Fue la evidencia de que el artista más querido de México vivió dividido entre lo que podía mostrar y lo que debía ocultar. Y ahora la pregunta ya no es qué escondía Juan Gabriel. La pregunta es por qué tuvo que esconderlo. ¿Qué clase de país obliga a un ícono a guardar su verdad bajo 7 capas de acero? ¿Cuántas decisiones tomó para proteger a otros a costa de sí mismo? ¿Cuántas versiones de su historia aceptamos sin preguntarnos qué faltaba? Si esas 8 páginas se leen completas, ¿cambiará la manera en que lo recordamos? ¿O confirmará lo que muchos siempre intuyeron? Te leo en los comentarios. Porque esto no termina con una puerta abierta. Empieza con lo que tú crees que realmente había detrás.